Capítulo 4. Baby Come Back. Hay capítulos que funcionan como un puente y este es uno de ellos. Después de comprender la naturaleza vibratoria de la realidad, Ike lleva la mirada hacia algo aún más íntimo, el retorno a uno mismo. No un regreso emocional ni simbólico, sino un retorno energético, como si la conciencia recordara una parte de sí que había permanecido dormida. Baby Come Back no habla de nostalgia, habla de reconexión. La ilusión ha fragmentado tanto la percepción humana que muchas personas terminaron viviendo como si fueran apenas un pedazo de sí mismas. El cuerpo va por un lado, la mente por otro, la identidad por otro, y la conciencia queda relegada al fondo, como un eco casi imperceptible. Este capítulo señala ese quiebre y la manera en que comienza a repararse. Ike describe un fenómeno muy humano. Cuando uno está desconectado de su centro, busca completarse a través de cosas externas, relaciones, metas, creencias, luchas, narrativas. Cada una de esas búsquedas promete llenar el vacío, pero ninguna lo hace realmente, porque nada externo puede reemplazar lo que se perdió internamente. El bebé del título no es un niño literal, es la parte original de la conciencia, pura, expansiva, no fracturada por la identidad social ni por las condiciones del mundo. Es la esencia que quedó atrás cuando la ilusión comenzó su trabajo. Y ahora, en este capítulo, llama para ser recuperada. La desconexión no se dio por un solo evento. Fue un proceso sutil. Condicionamiento, miedo, repetición, adaptación. La personalidad se convirtió en armadura, la armadura en prisión y la prisión en costumbre. Y en medio de esa costumbre, la conciencia profunda quedó relegada al silencio. Pero hay un momento en la vida, a veces discreto, a veces devastador, donde algo interno empieza a moverse. No es un pensamiento, no es un deseo, es una memoria vibratoria, una sensación suave que dice, no eres esto, no eres solo esto. Ese susurro es el retorno. El capítulo señala que la conciencia no regresa como explosión, sino como un llamado que se intensifica cuanto más dispuesto está el ser a escuchar. No demanda, invita, y cuando la invitación se acepta, ocurre el primer cambio profundo. La vida deja de sentirse como una carrera hacia afuera y se convierte en un recorrido hacia adentro, no para escapar del mundo, sino para dejar de perderse en él. Ike subraya algo clave. La reconexión no es un acto intelectual. No se logra leyendo, meditando, ni acumulando teorías. La reconexión sucede cuando la conciencia cansada de fragmentarse decide volver a su eje. Es una decisión vibratoria, y esa decisión marca el inicio de un proceso que transforma todo: las relaciones, la identidad, la percepción del tiempo, el propósito, la manera de interpretar la realidad. El bloque nos deja justo aquí, sintiendo el llamado de lo que siempre estuvo dentro, esperando el momento adecuado para regresar a la superficie. El retorno ha comenzado. La conciencia está de vuelta en el escenario. Cuando la conciencia comienza su retorno, no lo hace en silencio absoluto. Se manifiesta a través de pequeñas fisuras en la personalidad que creíamos firme, deseos que ya no vibran igual, conversaciones que cansan, ambientes que antes parecían cómodos y ahora se sienten estrechos. No es crisis, es señal. En este bloque, Ike describe el regreso como un proceso natural, casi biológico, donde la esencia empieza a reclamar los espacios que alguna vez cedió. La desconexión no fue definitiva, solo fue temporal, una pausa, una etapa, y ahora el movimiento es inverso.
La unidad quiere volver a ocupar su lugar. La ilusión, sin embargo, no se rinde sin resistencia. Cuando algo interno comienza a cambiar, la identidad aprendida intenta defenderse. Ofrece razones, dudas, distracciones. Sabe que si la conciencia regresa a su centro, el personaje perderá protagonismo. Y el personaje no quiere desaparecer. Le teme a la transparencia. Por eso este capítulo enfatiza algo clave. El retorno es un proceso delicado, porque exige soltar partes de nosotros que creímos indispensables, creencias que parecían yo, emociones que parecían naturales, posturas que defendimos como si fueran eternas. Y sin embargo, ninguna de ellas pertenece al ser profundo que está regresando. El bebé, esa conciencia original y no fragmentada, no viene con exigencias, discursos o drama. Solo trae una vibración, la sensación inequívoca de autenticidad. No necesita convencer, solo se reconoce. En el texto, Icke señala que una vez que ese núcleo comienza a despertar, la vida empieza a reorganizarse para acompañarlo. Personas que se alejan suavemente, hábitos que se desgastan, espacios que se abren sin esfuerzo, no porque las cosas cambien por sí solas, sino porque la vibración interna ya no sostiene las viejas dinámicas. La matriz responde, siempre responde, y ahora responde al regreso. Es aquí donde el capítulo introduce un punto esencial. Recuperar la conciencia original no es volver al pasado, es volver a la verdad. No se trata de revivir quién fuimos antes de la ilusión, sino de permitir que esa esencia vuelva a ser el centro desde donde vivimos. El retorno no es un proceso lineal. A veces se siente como claridad, a veces como desorientación, a veces como una ternura inexplicable, como si una parte olvidada de nosotros estirara la mano desde dentro. Lo importante es notar este movimiento sin juzgarlo. La conciencia no regresa para destruir la personalidad, sino para integrarla, para que el yo deje de gobernar lo que no entiende y se convierta en herramienta, no en tirano. Este bloque cierra con una imagen clara. Es como si una luz estuviera encendiéndose detrás de un velo muy fino. Aún no ilumina todo, pero ya empieza a verse el contorno del ser que siempre estuvo ahí. Y esa luz, aunque tenue, ya es suficiente para comenzar a transformar la vida entera. Hay un instante del capítulo donde todo se vuelve claro. El retorno de la conciencia no es un viaje hacia un lugar, sino hacia un estado. Es el reconocimiento de que nunca perdimos nuestra esencia, solo la cubrimos con capas de identidad, miedo, expectativa y adaptación. Y cuando esas capas empiezan a caer, no queda vacío, queda verdad. Icke describe este proceso como un reencuentro vibratorio, una reunión entre quien somos y quien creíamos ser. La distancia entre ambos se reduce hasta que ya no hay tensión, ya no hay conflicto, ya no hay lucha interna entre la máscara y el ser. Lo que retorna no viene desde afuera, viene desde la profundidad. En este punto, la vida puede sentirse extrañamente liviana, no porque todos los problemas desaparezcan, sino porque ya no se cargan desde la identidad fragmentada. La conciencia que regresa no evita las experiencias, pero tampoco se pierde en ellas. Observa, participa, pero no se disuelve en el drama. Ese es el primer signo del retorno. La vida sigue siendo la misma, pero tú ya no eres el mismo observador. Icke insiste en que este regreso tiene una cualidad sagrada. No es estridente ni espectacular, no busca validación ni reconocimiento. Es un movimiento silencioso, una intimidad interna,
un abrazo con lo que siempre fuiste, y en ese abrazo cosas comienzan a caer por sí mismas, viejos rencores, historias repetidas, sufrimientos que parecían tatuados, no porque se superen, sino porque dejan de encontrar un lugar donde anclarse. La conciencia original no carga lo que no es suyo. El capítulo subraya un punto que toca profundamente. Este retorno no es lineal y no es un final, es un comienzo. La reconexión con el ser esencial abre un nuevo tipo de vida, donde las decisiones no vienen del miedo ni del condicionamiento, sino de una claridad que no necesita explicación. Todo lo que se alinea desde ese estado fluye, todo lo que no se disuelve, y entonces ocurre lo más bello del proceso, esa parte de ti que parecía perdida, el bebé, la esencia, la chispa original, no regresa como alguien distinto, sino como la versión más auténtica de ti misma. No es un visitante, nunca se fue, solo esperaba que voltearas hacia adentro. El bloque cierra con la imagen más íntima del capítulo, la conciencia profunda tendiendo la mano desde dentro, diciendo sin palabras: ya no necesitas buscarme, estoy aquí, siempre estuve aquí, bienvenida de vuelta,